La mayoría de las personas en tu entorno laboral no están trabajando para construir algo. Están trabajando para sobrevivir el día sin ser cuestionadas. Y tú lo has sentido. Lo has visto en las reuniones donde nadie dice lo que realmente piensa. En los pasillos donde las palabras correctas se intercambian como moneda falsa. En la forma en que ciertos individuos escalan posiciones sin ser los más inteligentes, sin ser los más preparados, sin siquiera ser los más trabajadores. Y tú te has preguntado, ¿cómo es posible eso? ¿Cuántas veces has salido de una reunión sabiendo que tenías la mejor idea sobre la mesa, pero alguien más se llevó el crédito porque supo hablar en el momento correcto? Piénsalo, recuerda esa última vez. La sensación exacta, el calor en el pecho, el silencio que escogiste porque no querías parecer arrogante, porque te habían enseñado que los que hablan mucho son los que menos saben, porque en algún lugar de tu historia alguien te dijo que la humildad era la virtud más grande. Y mientras tú te callabas, otro tomaba el espacio. Y luego, tú mirando la pantalla de tu computadora aquella noche, o el techo desde tu cama, preguntándote si el problema eras tú. ¿Te han ignorado en espacios donde debías ser escuchado? ¿Te han pasado por encima en decisiones que te afectaban directamente? ¿Te han sonreído de frente mientras construían algo en tu contra, justo detrás de ti? Más profundo todavía, porque esa pregunta no duele por lo que ocurrió en una reunión. Duele porque lleva años repitiéndose, porque has cumplido las reglas, has llegado temprano, has entregado resultados, has sido leal a sistemas, a jefes, a instituciones que nunca te devolvieron esa lealtad con la misma moneda. Has obedecido el contrato no escrito del mundo laboral. Trabaja duro, mantén la cabeza baja, demuestra tu valor con hechos y serás recompensado. Y la recompensa no llegó. O llegó tarde. O llegó para alguien que no la merecía más que tú. ¿Y si el problema no eres tú, sino el dogma que heredaste sin cuestionarlo? ¿Y si te enseñaron las reglas de un juego que nunca fue diseñado para que tú ganaras? Esa es la herida real. No la reunión perdida. No el ascenso que no llegó. La herida real es que seguiste creyendo en un sistema de reglas que alguien más inventó para su propio beneficio. Y lo hiciste porque nadie te enseñó a ver el tablero desde arriba. Te enseñaron a ser una pieza. Nunca te enseñaron a ser el jugador. Hoy eso cambia. En este video vas a descubrir el único método para volverte intocable en tu entorno profesional sin decir una sola palabra más de lo necesario. No voy a hablarte de técnicas de comunicación. No voy a decirte cómo parecer más seguro en presentaciones. Lo que vas a aprender aquí es fundamentalmente diferente. Son los principios que han usado los individuos más influyentes de la historia para construir una presencia que no necesita defensa, porque no puede ser atacada. Una posición tan sólida que el entorno se adapta a ti, no al revés. Si estás listo para ver el juego como realmente es, escribe "Yo busco la verdad" en los comentarios. Que esas palabras queden escritas, que sean un compromiso. Existe un cuerpo de conocimiento que ha sido transmitido en voz baja durante siglos. No en las universidades, no en los libros de autoayuda que llenan los anaqueles de los aeropuertos. Este conocimiento vivió en los despachos de los consejeros reales, en las cartas privadas de los generales, en los textos que los poderosos leían y que jamás recomendaban a sus subordinados. Porque la naturaleza de este conocimiento es asimétrica. Quien lo posee tiene una ventaja que quien no lo posee ni siquiera sabe que existe. Maquiavelo lo escribió en El Príncipe no como un manual de maldad, sino como una disección quirúrgica del poder real, el que existe en el mundo que habitamos, no en el mundo que nos gustaría que existiera.
Sun Tzu lo capturó en El arte de la guerra hace más de 2500 años, y lo que escribió sobre los generales aplica con precisión quirúrgica a cualquier oficina, cualquier proyecto, cualquier jerarquía humana. Marco Aurelio lo practicó en silencio desde el trono del imperio más grande que el mundo había visto hasta entonces. Y Robert Greene lo sistematizó en el siglo XX en una obra que los poderosos leen y de la que rara vez hablan en público. Lo que une a todos ellos es una comprensión que va contra todo lo que te enseñaron. El poder real no se proclama, se construye, se observa, se instala en silencio. Y cuando está en su lugar, no necesita demostración porque su presencia ya es la demostración. Lo que vas a escuchar en los siguientes minutos son 8 principios. 8 leyes para construir una posición intocable en el trabajo sin pronunciar una sola palabra de más. Cada una de ellas tiene raíces históricas verificables. Cada una destruye un dogma heredado que te ha estado costando más de lo que imaginas. Y cada una tiene una aplicación concreta que puedes comenzar a ejecutar mañana. Presta atención. Esto no se repite. Número 1. Controla tu reacción. Controla el campo. Hay algo que ocurre en el trabajo y que nadie nombra directamente, pero que todos ejecutan de manera instintiva. La gente te provoca para medirte, no siempre con malicia consciente. A veces es un mecanismo primitivo de evaluación social. Alguien dice algo que incomoda en una reunión grupal. Alguien cuestiona tu trabajo en un tono ligeramente despectivo frente a otros. Alguien te hace esperar más tiempo del razonable antes de responderte. Y en ese momento exacto, la reacción que tú tengas define no solo ese intercambio, sino tu posición en el mapa social de ese entorno durante semanas. Tú lo has vivido. El impulso de responder, la urgencia de defender tu posición, la necesidad física de que tu voz sea escuchada inmediatamente. Marco Aurelio, en el año 161 después de Cristo, se convirtió en emperador de Roma en un momento en que el imperio era atacado por múltiples frentes simultáneos, amenazado por guerras en el norte y el este, presionado internamente por conspiraciones en el Senado y desafiado por figuras que querían probar los límites del nuevo gobernante. La respuesta instintiva de un hombre con ese poder frente a esas amenazas habría sido la demostración de fuerza, la reacción visible, el golpe que mostrara que el imperio no toleraba desafíos. Marco Aurelio hizo lo opuesto. En sus meditaciones, el diario privado que nunca escribió para ser publicado, el emperador registraba un principio que practicaba con disciplina casi monástica. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. Y ese espacio es donde vive tu libertad y tu poder. No son sus palabras exactas. Es la esencia de lo que escribió repetidamente de formas diferentes. Porque lo necesitaba repetir para no olvidarlo. Un emperador que necesitaba recordarse a sí mismo que no debía reaccionar de inmediato. Eso te dice algo sobre cuán profundo es el impulso y cuán estratégica es su suspensión. Déjame contarte algo que ocurrió en ese período del Imperio Romano. En una de las sesiones del Senado, un senador de nombre Herodes Ático, conocido por su temperamento explosivo y su considerable influencia, entró en un conflicto abierto con otro grupo de senadores. La disputa escaló. Las voces se elevaron. El senador esperaba que Marco Aurelio, como árbitro supremo, tomara partido de manera inmediata y declaratoria. El emperador guardó silencio durante varios minutos prolongados. Minutos que a quienes estaban presentes debieron sentirse como arena cayendo dentro del pecho. Luego habló con una calma tan elaborada y tan deliberada que la sala entera ajustó su temperatura emocional a la suya. No porque lo ordenara, sino porque su calma era la presencia más densa en el espacio. El senador que había levantado la voz
quedó visiblemente reducido. No por un insulto, no por una represalia, por el contraste. El ruido siempre pierde frente al silencio elegido. La reacción inmediata es una declaración de que el otro tiene poder sobre ti. Cuando te mueves en el instante en que alguien tira el anzuelo, anuncias que el anzuelo funciona, que tu sistema nervioso está disponible para ser manipulado. Y una vez que alguien en tu entorno sabe eso, lo usará. No necesariamente con consciencia estratégica. La naturaleza humana lo hace de forma automática. Cuando encontramos el botón, lo presionamos. Cuando no encontramos el botón, buscamos otra forma de relacionarnos, generalmente desde el respeto. La regla es esta: el que reacciona primero, entrega el poder. El que observa primero, lo acumula. No se trata de parecer frío, se trata de ser ilegible. No se trata de no sentir, se trata de separar el sentir del actuar. El espacio entre el estímulo y la respuesta no es pasividad, es dominio. Escenario primero. Alguien cuestiona tu trabajo en una reunión frente a tu equipo con un tono que lleva intención, no solo análisis. Tu reacción habitual sería defenderte de inmediato, o en el otro extremo, bajar la mirada. Ninguna de las dos posiciones te sirve. La alternativa: pausa de 3 a 5 segundos de contacto visual sostenido y neutro, sin sonrisa pero sin tensión. Luego, con voz a un volumen 2 tonos por debajo del de quien cuestionó, di exactamente una oración que reformule la observación como una variable que ya está en tu análisis. No más. El silencio que sigue lo llena el otro, generalmente con incomodidad que él mismo generó. Escenario segundo. Recibes un correo con un tono pasivo-agresivo que está con copia a personas de mayor jerarquía que tú. El impulso es responder inmediatamente para proteger tu imagen. La ley dice: espera entre 2 y 4 horas. Escribe tu respuesta durante esa espera, pero no la envíes. La versión que escribirías en el primer minuto de furia contenida y la versión que escribirías 4 horas después son documentos completamente distintos. El primero revela, el segundo posiciona. El que nunca puede ser leído no puede ser jugado. Esa es la definición exacta de intocable. Número 2. El silencio como arquitectura de autoridad. La mayoría de las personas en entornos laborales hablan demasiado. No porque tengan demasiado que decir, sino porque el silencio les produce una ansiedad que necesitan llenar compulsivamente. Has estado en esa sala de reuniones donde alguien llena cada pausa con una opinión que no fue solicitada. Y has visto cómo esa persona, aunque tenga ideas razonables, pierde peso a medida que acumula palabras. Porque las palabras son como la moneda. Entre más emites, menos vale cada billete. El problema es que te enseñaron que hablar mucho demuestra que piensas mucho, que la participación vocal equivale a la contribución real. Y eso es uno de los dogmas más costosos que heredaste. Sun Tzu, en El arte de la guerra, escrito aproximadamente en el siglo V a.C. en el período de los reinos combatientes de China, articuló un principio que los generales de su época usaban para desorientar al enemigo. El misterio multiplica la fuerza percibida. Un ejército cuya estrategia no puede ser leída por el enemigo es un ejército que ya tiene ventaja antes del primer movimiento. Sun Tzu observó que los generales que revelaban sus intenciones, aunque esas intenciones fueran buenas, perdían el elemento que hace invencible a cualquier fuerza: la imprevisibilidad. Trasladado al entorno laboral, esto tiene una traducción directa. Quien habla en exceso revela sus cartas. Quien habla con precisión quirúrgica construye una imagen que los demás completan con sus propias proyecciones. Y generalmente esas proyecciones son más favorables que la realidad. Existe una historia documentada sobre Napoleón Bonaparte que captura esto de manera casi perfecta.
Durante las negociaciones del Tratado de Amiens en 1802, cuando Napoleón recibía a diplomáticos europeos en audiencias privadas, varios de esos diplomáticos reportaron en sus correspondencias privadas la misma experiencia. Napoleón tenía la capacidad de permanecer en silencio durante periodos que resultaban extraordinariamente incómodos para sus interlocutores. Un diplomático británico escribió en una carta personal que había sido recibido por el primer cónsul en una sala pequeña con luz de velas, y que Napoleón le había sostenido la mirada durante lo que el diplomático estimaba eran 4 minutos completos antes de pronunciar una sola palabra. En esa carta, el diplomático describía haber sentido que Napoleón ya sabía todo lo que él iba a decir antes de que lo dijera. La sensación de que el silencio de Napoleón era una forma de lectura. No era telepresencia. Era arquitectura deliberada del espacio conversacional. Napoleón había aprendido que la persona que rompe el silencio primero está en desventaja negociadora. El silencio no es la ausencia de poder. El silencio es poder en su forma más concentrada. Cuando hablas menos, cada palabra tuya pesa más. Cuando hablas en los momentos precisos, tu entrada en una conversación tiene el efecto de un interruptor. La sala cambia. El problema no es que tengas poco que decir. El problema es que disuelves tu impacto en volumen cuando podría existir en precisión. Habla la mitad de lo que hablas ahora. El doble de impacto en cada intervención. Guarda más de lo que compartes. Lo que no se sabe de ti no puede ser usado contra ti. Escenario primero. En tu próxima reunión de equipo, establece una regla personal que nadie más conoce. Solo intervenir cuando tienes algo que desplaza la conversación en una dirección que no estaba tomando antes. No para confirmar lo que alguien ya dijo. No para mostrar que estás presente. Solo cuando tu palabra cambia algo. Notarás que hablas menos de lo que acostumbras. Notarás también que cuando hablas, la sala te da un tipo de atención diferente. Escenario segundo. En conversaciones uno a uno con pares o superiores, practica lo que los negociadores llaman el silencio activo. Cuando alguien termina de hablar, no respondas inmediatamente. Deja 3 segundos de silencio. La mayoría de las personas los llenará con información adicional que no habían planeado revelar. Información que te da contexto, motivación real, y a veces vulnerabilidades que la persona ni siquiera sabe que está exponiendo. Lo que no dices construye el misterio. El misterio construye la leyenda. La leyenda construye la posición intocable. Número 3. Convierte tu consistencia en una amenaza silenciosa. En el entorno laboral existe una forma de poder que casi nadie reconoce como poder, porque no se parece a lo que nos enseñaron que el poder debía verse. No es el volumen de la voz. No es el título en la tarjeta. No es la habilidad para dominar una sala con carisma. Es algo mucho más silencioso, mucho más permanente, y en muchos sentidos mucho más aterrador para quienes lo observan desde afuera. La consistencia absoluta, inquebrantable, casi mecánica, entre lo que dices y lo que haces, entre lo que prometes y lo que cumples, entre los estándares que declaras y los estándares que mantienes cuando nadie está mirando. Tú has trabajado con personas inconsistentes. Sabes la energía que cuesta anticiparse a ellas, negociar con ellas, confiar en ellas. Ahora piensa en la persona de tu entorno que nunca falla, que siempre entrega, que mantiene exactamente el mismo nivel independientemente del caos alrededor. ¿Cómo la tratas? Con cuidado, con respeto, porque inconscientemente sabes que esa persona tiene algo que la mayoría no tiene, y eso la hace valiosa de una manera que no puedes reducir ni manipular fácilmente. Julio César, antes de cruzar el Rubicón en el año 49 a.C., en el acto que desencadenó la Guerra Civil Romana, había construido durante 14 años de campaña en las Galias una reputación que era en sí misma un arma.
Sus legiones no solo lo seguían porque ganaba batallas, lo seguían porque César era predecible en lo que importaba. Cuando prometía pagar, pagaba. Cuando prometía proteger, protegía. Cuando prometía que la victoria era posible en condiciones que parecían imposibles, encontraba la manera de que lo fuera. Sus soldados, muchos de los cuales habían servido a otros generales romanos, señalaban una diferencia específica. Con César sabías exactamente qué esperar. Y cuando cruzó el Rubicón, cuando pronunció la frase «La suerte está echada» y llevó a su ejército hacia Roma en un acto de traición legal que podría haberle costado la vida, el Senado romano y sus enemigos políticos enfrentaron algo para lo que no estaban preparados. Un hombre cuya consistencia era tan absoluta que todos sus movimientos eran previsibles en dirección, aunque no en táctica. Sabías que César iba a cumplir lo que decía. Lo que no sabías era cómo. Imagina a un hombre llamado Tomás, que trabaja en el departamento de proyectos de una empresa mediana. Tomás no es el más carismático de la sala. No es quien domina las conversaciones, pero desde hace 3 años, cada entregable de Tomás llega en la fecha acordada, no en la fecha aproximada, no con la explicación de por qué hubo un retraso que era inevitable, en la fecha, cada vez. Y los reportes de Tomás siempre tienen exactamente el nivel de detalle que los destinatarios necesitan. No más, no menos. Y cuando Tomás dice que algo va a ocurrir, ocurre. Sin excepciones memorables. Un día, el director de la empresa necesita asignar el proyecto más crítico del año, el que tiene mayor visibilidad externa, mayor riesgo y mayores consecuencias. El director mira la sala llena de personas brillantes, locuaces, con mejores presentaciones personales que Tomás. Y elige a Tomás. Cuando alguien le pregunta por qué, la respuesta del director es casi demasiado simple para ser estratégica, porque ya sé lo que va a pasar. La consistencia de Tomás se había convertido en la reducción del riesgo más valiosa que tenía a su disposición. La consistencia no es una virtud pasiva. Es una estrategia activa de posicionamiento. No se trata de ser predecible en el sentido de ser aburrido. Se trata de ser predecible en el sentido de ser confiable, hasta el punto de que tu ausencia sería un costo que nadie quiere pagar. El poder verdadero no viene de hacerte desear, viene de hacerte necesario. Y la necesidad más profunda que existe en cualquier entorno humano es la necesidad de saber con quién puedes contar cuando el margen de error es 0. Escenario primero. Identifica los 3 compromisos más pequeños y más rutinarios que haces en tu entorno de trabajo. Los que nadie vigila porque parecen irrelevantes. El correo de seguimiento que prometiste enviar. La revisión que dijiste que tendrías lista para el jueves. El detalle que nadie recordaría si no lo cumples. Empieza por ahí. Cumple esos con la misma precisión con la que cumplirías los compromisos más visibles. Porque la reputación no se construye en los momentos grandes, se construye en los momentos en que nadie está mirando. Escenario segundo. Cuando no puedas cumplir algo en el tiempo acordado, la ley dice que debes comunicarlo antes de que el plazo venza, no después. Esta distinción parece menor. No lo es. La persona que avisa con anticipación demuestra que tiene control sobre su proceso lo suficiente como para ver el problema antes de que ocurra. La persona que avisa después demuestra que el proceso la controla a ella. Un solo aviso anticipado hace más por tu reputación que 10 entregas a tiempo que nadie recordó notar. Lo que nadie puede reemplazar, nadie puede ignorar. Y lo que nadie puede ignorar, nadie puede eliminar. Número 4. Domina el arte de la observación. Sin participación. Existe un tipo de inteligencia en el entorno laboral que se desarrolla únicamente en silencio,
y que la mayoría de las personas nunca activa, porque están demasiado ocupadas tratando de ser vistas como para tomarse el tiempo de ver. Es la inteligencia del observador. La capacidad de leer una sala, un equipo, una jerarquía, no desde lo que las personas dicen, sino desde lo que revelan sin saberlo en el espacio entre lo que dicen y lo que hacen. Tú has estado tan concentrado en demostrar lo que sabes, en hacer visible tu contribución, en no perder tu espacio en la conversación, que probablemente has perdido cientos de datos que el entorno estaba ofreciéndote de manera gratuita. Datos sobre quién tiene el poder real frente a quién tiene el título. Datos sobre qué alianzas operan bajo la superficie. Datos sobre cuáles son las motivaciones verdaderas de las personas que te rodean, no las declaradas, sino las reales. Carl Jung, en sus escritos sobre la psicología del inconsciente colectivo y la sombra, desarrolló un principio que tiene aplicación directa en el campo del poder relacional. La mayor parte de la comunicación humana no ocurre en el plano consciente. Las personas revelan sus motivaciones más profundas, sus miedos, sus ambiciones y sus agendas ocultas a través de lo que Jung llamaba lapsus expresivos, los gestos que no controlaron, las palabras que eligieron inconscientemente, las reacciones que ocurrieron un segundo antes de que el filtro social pudiera actuar. Jung trabajó durante décadas con pacientes en Zúrich a comienzos del siglo XX, y lo que documentó sistemáticamente era que el ser humano es extraordinariamente honesto en los espacios que no supervisa. El problema es que la mayoría de los observadores no tienen el marco para leer esa honestidad. Jung lo tenía, y lo que aprendió en el consultorio aplica con precisión en cualquier sala de reuniones. Presta atención a lo que la persona hace justo antes de hablar, a lo que dice justo después de sentirse presionada, a la microexpresión que aparece en su rostro en el momento en que escucha un nombre específico. Esos datos no mienten. Existe una historia sobre Alejandro Magno que ilustra esto de una manera que los historiadores han documentado, pero que rara vez se interpreta desde esta perspectiva. Antes de la batalla de Gaugamela, en el año 331 a.C., donde Alejandro enfrentaría al ejército persa de Darío III, con fuerzas numéricamente inferiores, Alejandro pasó varios días en silencio observacional que sus generales interpretaban como indecisión. Parmenión, su general más veterano, le presionaba para atacar de noche y aprovechar la oscuridad como ventaja táctica. Alejandro rechazó la idea con una frase que quedó registrada por Arriano, su biógrafo griego: «No robo victorias». Pero lo que la historia suele omitir es lo que Alejandro estaba haciendo durante esos días de aparente quietud. Estaba observando los patrones de movimiento del ejército persa, observando las posiciones que Darío protegía con mayor densidad de tropas, porque esas posiciones revelaban sus nervios, no sus fortalezas. Observando la dirección del viento, la composición del terreno, los puntos donde la formación enemiga creaba fricción consigo misma, sin que ningún atacante externo la provocara. Cuando Alejandro atacó, sabía exactamente dónde estaba el centro nervioso del ejército de Darío, porque había pasado días leyendo lo que ese ejército revelaba en su quietud. La batalla duró horas. El imperio persa terminó ese día. Observar no es pasividad disfrazada. Observar es recolección activa de inteligencia. El que observa en silencio acumula ventaja. El que habla constantemente la desperdicia. No necesitas participar en cada conversación para estar presente en ella. Tu silencio atento es una forma de presencia que los demás sienten aunque no puedan nombrarla. Y lo que acumulas en esos momentos de observación, el mapa real del entorno, quién influye en quién teme a quién, qué información circula, de manera informal antes de llegar a los canales oficiales.
Ese mapa te da una ventaja que ninguna habilidad técnica puede replicar. Escenario primero. En tu próxima reunión de equipo, asígnate una tarea de observación específica antes de entrar. Elige una persona de la sala y registra mentalmente, no en papel, sino en tu memoria activa, cada vez que esa persona modifica su postura corporal en respuesta a lo que alguien más dice, cada vez que su tono cambia cuando un tema específico entra a la conversación, cada vez que su lenguaje se vuelve más vago o más impreciso de lo habitual, porque la vaguedad estratégica en personas normalmente directas siempre señala una zona que prefieren no iluminar. Al final de esa reunión tendrás información que esa persona nunca te daría de manera directa. Escenario segundo. En las conversaciones informales, los pasillos, los espacios entre reuniones que la mayoría descarta como ruido social sin valor, practica hacer preguntas abiertas sobre temas neutros y luego escuchar sin interrumpir. Las personas que sienten que tienen tu atención completa revelan más de lo que planean. No porque seas manipulador, sino porque la atención genuina es tan escasa en el entorno laboral que cuando alguien la experimenta, la reciproca con apertura. El que ve más que los demás no necesita moverse más que los demás. Ya llegó antes. Número 5. Protege tu energía como si fuera tu activo más escaso. Hay un recurso en el entorno laboral que nadie te enseñó a gestionar estratégicamente y que sin embargo determina casi todo lo demás. No es el tiempo, aunque el tiempo importa. No es el dinero, aunque el dinero importa. Es tu energía atencional, la capacidad de foco sostenido, de presencia de alta calidad, de pensamiento estratégico que requiere que tu sistema nervioso no esté disperso en 100 direcciones simultáneas. Y en el trabajo moderno, ese recurso es atacado constantemente. Por las interrupciones que se disfrazan de urgencias, por las conversaciones que drenan sin construir, por los problemas de otros que migran hacia tu agenda porque tú has demostrado ser capaz de resolverlos, por los compromisos que dijiste que sí porque te enseñaron que decir no era agresivo, era poco colaborativo, era no ser un jugador de equipo. Y lentamente, sin que nadie lo declarara abiertamente, tu energía más valiosa comenzó a financiar la agenda de todos menos la tuya. Séneca, el filósofo estoico, que sirvió como consejero del emperador Nerón en la Roma del siglo I después de Cristo, escribió en sus cartas a Lucilio una línea que tiene la precisión de un bisturí cuando la aplicas a la vida laboral contemporánea. Escribió: Omnia, Lucili, aliena sunt, tempus tantum nostrum est. Todo es ajeno. Lucilio, solo el tiempo es nuestro. Séneca lo escribió aproximadamente en el año 62 después de Cristo, cuando él mismo navegaba la posición más peligrosa que un intelectual podía ocupar. Ser el hombre más cercano al poder de Roma, siendo al mismo tiempo el más lúcido sobre los costos de ese poder. Séneca sabía desde dentro de la maquinaria imperial que el recurso más escaso no era el oro ni el territorio. Era la capacidad de pensar con claridad en un entorno diseñado, consciente o inconscientemente, para impedirlo. Lo que Séneca llamaba tiempo, nosotros podemos llamarlo energía atencional. La porción de tu capacidad cognitiva y emocional que decides a dónde dirigir. Y cuando no decides tú, otro decide por ti. Déjame contarte la historia de una mujer que trabajaba como gerente de producto en una empresa de tecnología en expansión. Su nombre no importa. Lo que importa es el patrón. Llevaba 4 años siendo la persona a la que todos acudían porque resolvía problemas con una eficiencia que sus compañeros admiraban, pero también, inconscientemente, explotaban. Cada mañana llegaba con un plan de trabajo claro. Y cada mañana, entre los mensajes de 3 plataformas diferentes, las preguntas que alguien había dejado marcadas como urgentes la noche anterior y las reuniones que se generaban en torno a sus respuestas, su plan original quedaba sepultado antes de las 11 de la mañana.
Ella terminaba sus días agotada, con la sensación de haber trabajado sin parar, pero de haber avanzado muy poco en lo que realmente definía su posición. No era falta de disciplina, era falta de frontera. El entorno había aprendido que su energía estaba disponible para quien la solicitara primero, y lo hacía. Un día decidió hacer un experimento de 2 semanas. Cerró todas las notificaciones de mensajería entre las 9 de la mañana y el mediodía. Respondió solicitudes de ayuda solo entre la 1 y las 3 de la tarde. Dijo exactamente esta frase cuando alguien la interrumpía antes de esa ventana. «Estoy en medio de algo crítico. Puedo atenderte a la 1». No con disculpa, no con explicación larga. Solo eso. Al final de las 2 semanas, su productividad en proyectos propios había aumentado de manera sustancial. Y algo más había ocurrido que no esperaba. La percepción que sus compañeros tenían de su trabajo había aumentado también. Porque lo que hacía en esas mañanas protegidas era visible, era estratégico, era el tipo de trabajo que se nota. No menos respetada por ser menos accesible. Más respetada. Tu energía no es un recurso comunitario, es tu capital privado. No distribuyes tu dinero a quien te lo pida sin evaluación. No distribuyas tu energía de manera diferente. La accesibilidad total no es generosidad. Es la señal de que no tienes nada más importante que atender. Y cuando das esa señal, el entorno la lee exactamente así. Elige con precisión dónde va tu foco más agudo. Protege las horas en que piensas mejor, como si fueran territorio soberano. El trabajo que emerge de esa protección tiene una calidad que el trabajo fragmentado nunca alcanzará. Escenario primero. Identifica cuál es la ventana de 2 horas en tu jornada laboral donde tu claridad mental es más alta. Para la mayoría de las personas, esa ventana ocurre en las primeras horas de la mañana, pero puede ser diferente para ti. Una vez identificada, protégela de interrupciones durante 20 días consecutivos. No la mayoría de los días. Todos los días. Observa qué categoría de trabajo produce esa ventana comparado con el trabajo que haces en el resto del día. La diferencia te dirá en cuánto tiempo has estado subfinanciando tu mejor capacidad. Escenario segundo. Identifica las 3 fuentes de solicitudes más frecuentes que interrumpen tu foco durante la jornada. No las urgencias reales, que existen, sino los patrones recurrentes que han entrenado a otros a esperar respuesta inmediata de tu parte. Para cada una de esas fuentes, establece una latencia de respuesta deliberada, no por descortesía, sino por diseño. 24 horas para lo que no es urgente. 4 horas para lo que es importante, pero no crítico. Inmediato solo para lo que tiene consecuencias reales en la siguiente hora. Mantén ese estándar con consistencia durante un mes. El entorno ajustará sus expectativas. Tú recuperarás el activo que nadie te robó, pero que tú cediste. La persona que gestiona su energía con estrategia trabaja en un nivel diferente al de quienes trabajan más horas con menos resultado. Eso no pasa desapercibido. Nunca pasa desapercibido. Número 6. Nunca expliques, nunca te defiendas. Solo actúa uno de los dogmas más costosos que heredaste del entorno laboral y que probablemente nunca has cuestionado con la profundidad que merece, es este: que cuando tu trabajo, tu decisión o tu posición es cuestionada, debes explicarte. Que la explicación restaura la confianza. Que el detalle del razonamiento demuestra que pensaste bien las cosas. Que la transparencia en el proceso protege tu posición cuando los resultados están bajo escrutinio. Y ese dogma, aunque tiene una dosis de verdad en contextos específicos, se convierte en una trampa cuando se aplica de manera indiscriminada. Porque cada vez que te explicas, sin que te lo hayan pedido, estás haciendo algo que la mayoría no nota, pero que todos sienten.
Estás negociando tu credibilidad con alguien cuya aprobación no deberías necesitar para actuar. Estás construyendo el argumento de que tu posición requiere defensa. Y una posición que se defiende constantemente es una posición que todos comienzan a cuestionar. Robert Greene, en Las 48 leyes del poder, la obra que publicó en 1998, después de años estudiando los patrones de los individuos más poderosos de la historia occidental y oriental, formuló una ley que sintetiza esto con claridad casi incómoda. Siempre di menos de lo necesario. Greene analizó cómo los individuos que habían alcanzado y mantenido posiciones de poder real compartían un patrón recurrente en su comunicación. Usaban la brevedad y la omisión estratégica no como evasión, sino como herramienta de construcción de autoridad. Cuando el cardenal Richelieu, el arquitecto de facto del poder francés durante el reinado de Luis XIII en el siglo XVII, tomaba decisiones que afectaban al reino entero, rara vez ofrecía el razonamiento completo a quienes cuestionaban. No porque fuera arrogante de manera irreflexiva, sino porque comprendía algo que sus críticos no. El que explica todo declara que necesita ser comprendido para ser obedecido. Y el que necesita ser comprendido para ser obedecido ha entregado una palanca a todo el que elija no comprender. Imagina esta escena. Son las 3 de la tarde en una sala de cristal en una empresa donde se discute la estrategia del próximo trimestre. Una directora presenta su propuesta con la claridad de alguien que ha pensado en el problema durante semanas. Un colega de otro departamento, cuya área se verá afectada por la propuesta, levanta la mano y con el tono específico de quien quiere aparecer como riguroso más que como obstructor dice: «Me parece que habría que reconsiderar el punto 3. ¿Puedes explicar la lógica detrás de esa decisión?» Hay dos versiones de esa directora. La primera entra en modo de explicación completa. Detalla el análisis, cita los datos, reconstruye el proceso de toma de decisión, se asegura de que el colega entienda cada eslabón. Esa explicación dura 4 minutos. Al final, el colega tiene 2 nuevas preguntas generadas por la misma explicación. La sala interpreta inconscientemente que el punto 3 es el punto débil de la propuesta, porque es el que generó el mayor volumen de justificación. La segunda versión de esa directora mira a su colega, hace una pausa de 2 segundos y dice con precisión: «Es la lectura más sólida de los datos disponibles. Si tienes información que la contradiga, con gusto la analizo contigo después de esta sesión». Y continúa. La sala interpreta que la directora conoce el terreno con una profundidad que no necesita defensa. El colega tiene la opción de seguir presionando en público o de aceptar el movimiento. Casi siempre acepta el movimiento. No explicarte no es arrogancia. Es una declaración de que tu posición está fundamentada en evidencia que no necesita ser justificada a alguien cuyo juicio no tiene consecuencias directas sobre ella. La distinción es crítica. Cuando un superior con responsabilidad real sobre un resultado te pide contexto, darlo es inteligente. Cuando alguien sin autoridad directa sobre tu trabajo cuestiona tu proceso en público, responder con un movimiento de acción en lugar de un movimiento de defensa reposiciona el intercambio completo. Di lo suficiente para mover hacia adelante, no más. La persona que necesita tu explicación para respetarte no te respetará más por explicarte. Escenario primero. La próxima vez que alguien cuestione una decisión tuya en un contexto grupal, practica la respuesta de acción. En lugar de explicar el proceso, nombra el siguiente paso concreto. El resultado de esa decisión lo veremos en la entrega del viernes. Avanzamos. Escenario segundo. Cuando recibas un correo que cuestiona tu metodología o tus resultados con tono evaluativo, resiste el impulso de responder con el detalle defensivo completo. En su lugar, responde con exactamente 2 elementos: el dato que responde directamente a la pregunta y la acción que ya está en curso.
sin contexto no solicitado, sin explicación del proceso. El que actúa no necesita convencer. El que convence todavía no está actuando. Las acciones tienen un lenguaje que los argumentos no pueden igualar. Cuando actúas, el resultado habla. Y el resultado no necesita defensa. Número 7. Construye alianzas desde el valor, no desde la necesidad. Existe una diferencia fundamental entre dos tipos de relaciones que se construyen en el entorno laboral. Y esa diferencia determina si tu red de contactos es un activo estratégico o una cadena que te ancla a la posición que ya ocupas. El primer tipo de relación se construye desde la necesidad. Buscas a alguien porque puede darte algo que no tienes: acceso, visibilidad, protección, información. En esa relación, tu posición de partida es de deudor, y las relaciones que comienzan con desequilibrio tienden a mantenerlo. El segundo tipo de relación se construye desde el valor. Alguien te busca porque lo que tú produces, piensas o posibilitas es algo que esa persona no puede replicar fácilmente por sí misma. En esa relación, tu posición de partida es de recurso escaso. Y los recursos escasos no mendigan atención, la atraen. Lo que la mayoría hace en el entorno laboral, especialmente cuando siente que su posición es vulnerable, es buscar aliados desde la urgencia. Y la urgencia es visible. Y la visibilidad de la urgencia erosiona exactamente el valor que intentas proyectar. Maquiavelo, en El Príncipe, escrito en Florencia en 1513, mientras el autor estaba en el exilio político, después de haber sido torturado y destituido por los Médici, articuló un principio sobre los aliados que con frecuencia se cita mal. Maquiavelo no decía que no debías tener aliados. Decía que el tipo de aliado que eliges define la naturaleza de tu poder. Un príncipe que depende de la fortaleza de otros, escribió Maquiavelo, está en una posición precaria, porque lo que otros construyeron, otros pueden destruir. Pero el príncipe que tiene aliados que dependen de su estabilidad para prosperar, ese príncipe ha construido una red de intereses que trabaja para su protección incluso cuando él duerme. La distinción es sutil, pero lo cambia todo. No se trata de acumular personas que te deban favores. Se trata de convertirte en alguien cuya estabilidad y crecimiento son convenientes para un número suficiente de personas relevantes. Cuando tu éxito se convierte en el éxito de otros, construiste una alianza que no necesita ser pedida porque ya tiene motivación propia. Déjame contarte algo sobre la manera en que Alejandro Magno construyó su red en los territorios conquistados. Una estrategia que los historiadores modernos analizan como una de las más sofisticadas de la antigüedad en términos de integración política. Cuando Alejandro tomaba una ciudad o una región, no instalaba únicamente gobernadores macedonios sobre poblaciones conquistadas, como hacían la mayoría de los generales de su época. Adoptaba elementos de la cultura local, respetaba a los dioses locales, incorporaba a guerreros persas en sus propias filas, y en varios casos se casó estratégicamente para crear lazos que convertían a familias enteras de la élite local en partes interesadas en su estabilidad. No porque Alejandro fuera sentimental, sino porque comprendía algo que sus generales macedonios, más tradicionales en su visión del poder, tardaron años en entender. Un territorio donde todos quieren que pierdas requiere el doble de energía para mantenerse que un territorio donde al menos una parte significativa de la población tiene razones concretas para que ganes. Alejandro no solo construía ejércitos, construía ecosistemas de conveniencia mutua. Y esos ecosistemas eran más difíciles de destruir que cualquier fortaleza física porque no tenían un punto único de ataque. Estaban distribuidos en los intereses de cientos de personas que nunca se habrían aliado entre sí, pero que coincidían en una cosa. Su prosperidad dependía de la continuidad de Alejandro. Las alianzas construidas desde la necesidad se rompen cuando la necesidad desaparece.
Las alianzas construidas desde el valor se fortalecen a medida que el valor crece. No busques a las personas que pueden ayudarte. Conviértete en la persona que otros necesitan que prospere. No acumules favores que debes. Produce valor que otros no quieren perder. La diferencia entre la red que te sostiene y la red que te usa está en el orden de ese movimiento. Primero el valor, luego la conexión. Nunca al revés. Escenario primero. Identifica a 3 personas en tu entorno laboral cuyo trabajo se vería facilitado de manera concreta si tú compartieras con ellas algo que ya sabes, un proceso, una conexión, un análisis que tienes disponible. Comparte eso sin pedir nada a cambio y sin anunciarlo como un favor. Hazlo de manera directa y sin ceremonias. Esto puede ser útil para lo que estás trabajando. El valor que entregas sin expectativa declarada genera una deuda psicológica más profunda y más durable que el favor explícito. Escenario segundo. Cuando alguien de mayor jerarquía que tú en el entorno busque tu opinión o tu contribución en algo, no respondas solo a lo que se preguntó. Responde a eso y añade exactamente un elemento adicional que demuestre que tu pensamiento ya está un paso adelante del problema que se planteó. No 2 elementos adicionales. No un análisis completo no solicitado. 1. Ese elemento extra es la diferencia entre ser respondedor y ser pensador estratégico. Con el tiempo, esa diferencia define quién eres en el mapa mental de las personas que deciden. El que da valor antes de pedirlo nunca tiene que pedir, porque ya está en la posición de quien da. Número 8. Hazte irreemplazable en lo que nadie más quiere dominar. El último principio es el que más contraría el instinto y el que más recompensa a quien lo aplica con paciencia. La mayoría de las personas en el entorno laboral compiten por el mismo terreno. Todos quieren dominar las habilidades más visibles, las más celebradas, las que generan el mayor reconocimiento inmediato. Y en esa competencia por el mismo espacio, el valor de cada competidor se diluye, porque la oferta crece mientras la demanda permanece constante. Tú has visto esto. El área donde todos quieren estar. La habilidad que todos dicen tener, el rol que todos pelean. Y en esa pelea, incluso los más competentes quedan reducidos a versiones intercambiables de lo mismo. Pero existe otra estrategia, una que es menos cómoda de ejecutar, pero que produce un tipo de posición que la competencia directa nunca puede generar. Encontrar el espacio que nadie quiere dominar porque es difícil, invisible, técnico o simplemente aburrido para la mayoría, y dominarlo con una profundidad que lo convierta en el único acceso a algo que el entorno necesita, pero no sabe cómo producir por sí mismo. Viktor Frankl, el psiquiatra austriaco que sobrevivió 4 campos de concentración nazis entre 1942 y 1945, incluidos Auschwitz y Dachau, y que a partir de esa experiencia construyó la logoterapia, el tercer camino de la psicología vienesa, después de Freud y Adler, articuló un principio que va mucho más allá de la supervivencia emocional. Frankl observó en las condiciones más extremas imaginables que los individuos que encontraban una función específica e irreemplazable dentro del sistema, incluso dentro del sistema más brutal, tenían una probabilidad de supervivencia y de integridad mental significativamente mayor. No porque el sistema los protegiera sentimentalmente, sino porque un sistema, cualquier sistema, tiende a preservar lo que no puede replicar fácilmente. Frankl escribió en El hombre en busca de sentido, publicado en 1946, un año después de su liberación, que la pregunta no era qué podías esperar de la vida, sino qué podía esperar la vida de ti. Esa inversión de la pregunta es la clave. No cuánto puedes tomar del entorno, sino qué tan difícil sería para el entorno funcionar sin lo que tú produces. Déjame contarte la historia de un analista financiero en una empresa multinacional que durante años sintió que su trabajo
era técnicamente sólido, pero estratégicamente invisible. Todos los analistas hacían modelos financieros. Todos producían reportes. Todos usaban las mismas herramientas. Él era bueno. No era diferente. Un día, durante una crisis de datos en un proyecto internacional, la empresa descubrió que tenía un problema que ninguno de sus analistas sabía resolver. Los sistemas de reporte de 3 subsidiarias en distintos países no comunicaban entre sí de manera limpia, y la extracción manual de esos datos para los reportes consolidados tomaba 3 días de trabajo que introducía además errores sistemáticos. Era un problema técnico, oscuro, que nadie en el equipo financiero quería abordar, porque requería aprender herramientas de programación básica que estaban fuera de la descripción de sus puestos. El analista decidió aprender esas herramientas durante sus propias horas, en 3 meses de trabajo sostenido que nadie le pidió y que nadie supervisó. Construyó un proceso que reducía esos 3 días a 4 horas sin error. Cuando lo presentó, no lo presentó como un logro personal. Lo presentó como una solución al problema de la empresa. En los siguientes 6 meses, fue consultado por 4 equipos diferentes de la organización. En los siguientes 18 meses, su nombre aparecía en conversaciones de proyectos donde antes nunca habría sido mencionado. No porque hubiera cambiado su rol formal, sino porque había creado una dependencia funcional que el entorno no podía satisfacer de otra manera. Nadie compite con el único que sabe hacer lo que tú sabes hacer. El territorio sin competidores es el territorio más valioso, no el más glamoroso, el más valioso. El poder que construyes en el espacio que otros abandonaron por aburrimiento o por dificultad es un poder que nadie puede quitarte, porque nadie más pasó por el costo de adquirirlo. No busques destacar donde todos destacan. Busca el espacio donde tu presencia resuelve algo que sin ti permanecería sin resolver. La irreemplazabilidad no es un estado que el entorno te otorga. Es una posición que construyes, una capacidad a la vez, un problema oscuro a la vez, una profundidad que otros evitan a la vez. Escenario primero. En tu entorno de trabajo actual, identifica el problema recurrente que genera más frustración colectiva, pero que nadie ha tomado como territorio propio porque es tedioso, técnico o políticamente incómodo. No el problema más visible, el más persistente, el que todos mencionan y nadie resuelve. Invierte tiempo real en entender ese problema con una profundidad que exceda lo que cualquiera en el equipo ha invertido antes. No lo anuncias, lo resuelves. Y cuando la solución esté lista, la presentas sin dramatismo. El entorno recordará quién lo resolvió. Escenario segundo. Identifica una habilidad adyacente a tu función principal que tiene alta demanda en tu industria, pero baja penetración en tu equipo específico. No una habilidad que todos digan que hay que aprender. Una que los datos de tu entorno indiquen que genera cuellos de botella reales. Dedica 90 días a desarrollarla en un nivel funcional. No experto. Funcional. Con eso ya estás en el 10% superior de disponibilidad para ese problema en tu entorno inmediato. Y en ese 10%, las reglas del juego son completamente diferentes. Lo que no puede ser reemplazado, no puede ser ignorado. Lo que no puede ser ignorado, no puede ser eliminado. Construye tu irreemplazabilidad en silencio y deja que el entorno descubra lo que perdería sin ti. Hay un hilo que conecta cada uno de estos 8 principios. Un hilo que no es visible en ninguno de ellos por separado, pero que aparece con claridad cuando los ves todos juntos. No se trata de técnicas, no se trata de trucos, se trata de una transformación en la arquitectura de cómo te posicionas en relación con el entorno que te rodea. Cada uno de estos principios tiene raíces en la misma comprensión que los filósofos, generales y estrategas más lúcidos de la historia tardaron años, décadas, vidas enteras en articular. El poder real no se reclama con ruido,
se instala con consistencia. No se defiende con argumentos, se demuestra con resultados. No se pide con necesidad, se atrae con valor. Marco Aurelio lo practicó desde el trono de Roma con la misma disciplina con la que un monje pra